Como ya es de costumbre catear en las casas, bases y bodegas de los narcos más peligrosos, el Fresa no es la excepción. Esta vez no encontraron lo de siempre. No, lo que hallaron es mucho peor. Sabemos que el fresa, y no estoy hablando de la fruta que, si bien una fresa sí es algo muy rico de comer, este delincuente estaba muy lejos de llegar a ser dulce. Era un pilar fundamental para el CJNG, pero que, pese a que intentó de todo, solo necesitó de una bala del Harfuch para acabar con él. ¿Será que realmente perdió la vida? Para saber todo el operativo, quédate hasta el final. Los indicios comenzaron con algo que parecía insignificante. Una llamada interceptada entre operadores en la frontera sur. Un número que no se había usado en meses se reactivó. Un celular que había permanecido en silencio emitió una señal. Cruzaron datos, ubicaciones, contactos. Todo apuntaba a una pequeña propiedad en los límites entre Tepatitlán y la sierra de Jalostotitlán, en una zona rural aparentemente sin importancia. Pero Harfuch sabía que los fantasmas se escondían donde nadie pensaba buscar. A las 2:18 de la madrugada recibió la confirmación. Un dron de reconocimiento térmico había detectado movimiento en la propiedad. 4 siluetas, una de ellas con comportamiento anómalo. No cargaba armas, no se alejaba de la casa, pero estaba siempre cerca de dispositivos electrónicos. Eso le bastó a Harfuch. No esperaremos el amanecer. ¡Vamos ya! La orden fue clara. La unidad élite, entrenada por operativos binacionales, salió en vehículos sin insignias, armados hasta los dientes, con inhibidores de señal, drones suicidas y francotiradores ocultos entre los matorrales. El objetivo era uno solo: capturar vivo a El Fresa, costara lo que costara. El convoy avanzó por caminos de terracería en medio de una niebla espesa. El silencio era absoluto, no había lugar para errores. Harfuch lideraba la operación desde una camioneta táctica, siguiendo en tiempo real los mapas térmicos y los reportes de vigilancia aérea. Cada paso era medido, cada metro era confirmado. No podían arriesgarse a que escapara. No esa vez. A las 4:06 de la mañana llegaron al perímetro. La casa era más pequeña de lo esperado, pero reforzada. Tenía sensores de movimiento, cámaras ocultas, salidas traseras camufladas con vegetación. Todo indicaba que la zona había sido adaptada como búnker temporal. El Fresa no planeaba quedarse mucho tiempo, pero tampoco sabía que estaban sobre él. El primer equipo rodeó la entrada principal. El segundo se posicionó detrás, donde una reja vieja daba acceso al área trasera. El tercero se mantuvo en la colina más cercana, con visión térmica y francotiradores listos. Harfuch lo observaba todo desde su monitor táctil. «Luz verde», dijo, y todo se desató. Una explosión controlada abrió la puerta delantera. El estruendo quebró la madrugada y los gritos comenzaron. Dentro los hombres del Fresa reaccionaron. Dos comenzaron a disparar. Uno corrió hacia la parte trasera. El cuarto, el objetivo, no intentó luchar, ni intentó huir. Saltó por una ventana lateral, cayó sobre tierra húmeda y comenzó a correr con una mochila al hombro. No llevaba armas, llevaba datos, dispositivos. Sabía que si lo atrapaban sin eso, su vida valía menos que nada. Pero el operativo estaba diseñado para lo impensable. Un movimiento más y el hombre que corría en la penumbra fue detectado por el equipo tercero. «Objetivo en movimiento», se escuchó por la radio. Harfuch observó la silueta en la pantalla. El hombre esquivaba ramas, se ocultaba entre sombras y avanzaba por un canal de riego seco. Lo había estudiado todo. «Que no se nos vaya», murmuró Harfuch, y uno de sus tiradores se preparó. Un disparo seco cortó el aire. No fue a matar, fue a detener. La bala impactó en la parte posterior del muslo derecho. El cuerpo se desplomó. El hombre gritó, intentó arrastrarse, intentó levantarse, pero no pudo. La mochila cayó junto a él. En segundos, 4 elementos lo rodearon, lo inmovilizaron y lo esposaron con firmeza. «Objetivo asegurado», se escuchó en la radio, y Harfuch soltó el aire que había contenido durante toda la operación. ¿Cuál sería el destino del Fresa? ¿Qué harían con él y todos los hombres que habían capturado? Mientras los vehículos salían de la zona, Omar García Harfuch no se movió. No tenía prisa, sabía que los interrogatorios comenzarían en unas horas, pero lo que le interesaba era el terreno, las paredes, el aire que respiraba esa casa. No se trataba solo de encontrar más armas o dinero. Se trataba de entender la estructura, de entrar en la mente de quien había diseñado uno de los sistemas financieros criminales más sofisticados del continente. El primer cuarto parecía una oficina. En una mesa había varias laptops, todas con cifrados de acceso. 3 discos duros externos estaban conectados en cadena a una estación de trabajo.
El equipo de ciberinteligencia comenzó a trabajar de inmediato, pero no fue lo digital lo que llamó la atención de Harfuch en ese momento. Fue el silencio del lugar. Esa casa no era improvisada, no era una guarida para esconderse del ejército. Era un centro de operaciones de altísimo nivel, con ventilación independiente, generadores de energía ocultos bajo tierra, paredes insonorizadas, cámaras integradas al sistema domótico y sobre todo compartimientos secretos. En el sótano, detrás de una estantería móvil que se activaba con presión sobre una baldosa específica, encontraron el primero. Era un cuarto oscuro, completamente aislado, con paredes metálicas cubiertas de goma industrial. Dentro, 5 cámaras de videograbación apuntaban a una silla metálica. A un costado, mesas con objetos que parecían sacados de un laboratorio de tortura. Tenazas, electrodos, jeringas con residuos, palancas, correas. Harfuch apretó la mandíbula. Sabía lo que estaba viendo, pero nunca dejaba de indignarlo. Ese lugar no era para esconder dinero, era para arrancar secretos. En una de las pantallas, el equipo logró acceder a los archivos internos. Eran grabaciones, cientos de ellas, ordenadas por fecha y código. Las reproducciones comenzaron sin sonido. En los primeros minutos se veía a hombres encapuchados interrogando a otros, algunos con vendas en los ojos, otros maniatados. Las grabaciones eran explícitas: golpes, amenazas, mutilaciones. Algunos nombres mencionados coincidían con operadores desaparecidos en Veracruz y Sonora. Era un archivo de muerte, un catálogo de terror, diseñado no solo para extraer información, sino para sembrar miedo dentro del propio cártel. Harfuch sabía que esas grabaciones no eran para la DEA ni para autoridades mexicanas. Eran para uso interno, para recordarles a los miembros del CJNG lo que pasaba cuando alguien traicionaba o hablaba más de la cuenta. El segundo hallazgo fue aún más perturbador. En otro cuarto encontraron un refrigerador industrial. Dentro había bolsas térmicas, algunas contenían órganos humanos en conservación, otras sustancias que aún no habían sido clasificadas por el equipo forense. Pero el dato más inquietante estaba en las etiquetas. Una de ellas decía L. Hernández, otra T.P. Vallarta. Eran nombres de personas reportadas como desaparecidas hacía meses. Harfuch no quiso especular, pero su rostro endurecido dejaba claro que lo que acababan de encontrar no era solo una casa del narco, era una cámara del horror. Mientras tanto, en la parte trasera de la propiedad, el grupo táctico localizó un acceso subterráneo. Era una escalera que descendía unos 6 metros y desembocaba en un túnel estrecho, con piso de concreto y luz tenue. A lo largo del camino había cajas de municiones, explosivos artesanales, detonadores remotos y 3 mochilas con bombas de fabricación casera. Una de ellas ya estaba armada, lista para ser activada. El equipo de desactivación de explosivos entró de inmediato. La tensión era máxima. Un error y todo el lugar volaría. Cuando los técnicos terminaron de asegurar la zona, Harfuch bajó. Quería verlo con sus propios ojos. Quería entender cómo operaba a alguien como el Fresa en silencio, con esa precisión, con ese sadismo quirúrgico. Pero lo que lo detuvo fue lo que encontraron en una pequeña caja metálica, escondida dentro de una abertura en la pared. Un sobre. Dentro había coordenadas escritas a mano, marcadas con símbolos en código. También había un mapa impreso con señales que apuntaban a una zona limítrofe entre Colima, Jalisco y Michoacán. No era un mapa turístico, era un plano militar. Detallaba rutas de acceso, puntos de vigilancia, casas de seguridad interconectadas por túneles, sensores de movimiento, zonas de aterrizaje. En la parte superior del papel, una palabra escrita con marcador rojo, refugio, y debajo otra más, urgente. Harfuch no dijo nada. Lo entregó al equipo de análisis y ordenó verificar las coordenadas de inmediato. Las sospechas eran claras. Todo apuntaba a que ese papel no era cualquier documento. Era una hoja de escape, una ruta que solo alguien del círculo más íntimo podía conocer. Una dirección que, si se confirmaba, podía cambiar el curso de toda la guerra contra el narcotráfico. El escondite final, el verdadero núcleo del Mencho. Pero Harfuch no era hombre de actuar por impulso. Sabía que esa información en manos equivocadas podía desatar una cacería desordenada. Filtraciones, un desastre. Antes de mover un dedo necesitaba corroborar cada metro, cada nombre, cada línea. El silencio se apoderó del inmueble mientras el escuadrón de inteligencia comenzaba a volcar la información digital en servidores de alta seguridad. Cada bit, cada IP, cada correo encriptado estaba siendo analizado por algoritmos de decodificación. A las 6:52 am, un agente del equipo forense regresó corriendo con un pendrive. «Lo encontramos», dijo. En ese USB estaban copias de transferencias, rutas bancarias, listas de pagos a funcionarios y algo más. Un archivo con etiquetas fotográficas satelitales.
Había una ubicación marcada con una estrella roja, la misma que aparecía en el mapa físico. Harfuch la observó durante varios segundos. Luego simplemente dijo: «Confirmen, y si es cierto, nos movemos». ¿Será que la información que encontró el Harfuch es verídica? ¿O es solo otro truco más de las pandillas para lograr desconcertarlo? Mientras la madrugada se deshacía en un cielo que apenas comenzaba a clarear, los convoyes que escoltaban al Fresa llegaban a la penitenciaría de máxima seguridad. Al llegar a la entrada del penal, el protocolo habitual se alteró. No hubo ingreso administrativo normal, ni revisión médica inicial, ni mucho menos derechos leídos. No esta vez. Lo que esperaba al Fresa, al otro lado de la reja, no era una celda ni una firma. Era un mensaje, uno que venía desde arriba, desde adentro y desde los pasillos invisibles del poder. «Aquí no te vas a esconder». Los custodios lo bajaron del vehículo como si cargaran un saco de cemento. Lo arrastraron por el pasillo sin permitirle caminar por su cuenta, aunque la herida en la pierna aún le pulsaba, no por descuido, sino por diseño. Cada paso sobre el suelo frío era una humillación cuidadosamente elaborada. A su alrededor el eco de los barrotes se mezclaba con murmullos. Ya sabían quién era. Los internos lo sabían, los guardias lo sabían, y todos esperaban ver cómo se derrumbaba el contador que por años había manejado las finanzas del terror. Apenas cruzó el portón principal, lo llevaron a un corredor lateral lejos del área de recepción. Ahí no había cámaras, no había testigos oficiales, solo un grupo de 6 custodios con rostros endurecidos por los años y la rabia. Uno de ellos cerró la puerta tras de sí, otro se puso guantes, los demás no dijeron nada. No hacía falta. El primer golpe fue en la cara, un puñetazo seco que le hizo crujir la mandíbula y lo arrojó contra la pared. No alcanzó a levantar la vista cuando una bota lo impactó en el estómago, sacándole el aire. El Fresa se retorció, cayó al suelo, pero no imploró. Apretó los dientes, no por orgullo, sino porque sabía que nada de lo que dijera iba a detener lo que venía. «¿Así que tú eras el que movía todo?», murmuró uno de los custodios mientras le escupía en la cara. «¿El que tenía a todo mundo comprado? Mira cómo terminas». Le jalaron el cabello, lo levantaron a medias, lo empujaron contra la pared y otro golpe le partió el labio. La sangre comenzó a mezclarse con el sudor. Otro le metió una rodilla en la herida de la pierna. El Fresa gritó por primera vez, un sonido animal, ahogado, mezcla de dolor físico y humillación absoluta, pero no lo dejaron ni respirar. Lo golpearon por turnos, en las costillas, en la espalda, en las piernas. Uno le sujetó los brazos mientras otro le daba con una toalla mojada envuelta en una botella de agua. Cada impacto era calculado, sin intención de matarlo, pero con la claridad de dejarle claro que aquí no era nadie. Lo desnudaron, lo empujaron al suelo. Uno de los custodios orinó sobre él mientras los otros reían. «Para que no se te olvide quién manda aquí», le dijeron. Le tomaron una fotografía en el piso, cubierto de sangre, orina y tierra. No para un expediente oficial, para compartirla, para circularla, para hacerle entender que el silencio que había mantenido por años ya no le daba poder. Ahora era un trofeo, y todos querían verlo reducido. Después de casi 10 minutos lo levantaron a jalones, le pusieron unos pantalones viejos, manchados, le lanzaron una camisa rota y lo arrastraron, literalmente, por el pasillo hasta la celda que le habían asignado. No una especial, no una aislada, una común, donde ya lo esperaban otros 2 internos, ambos miembros de grupos rivales que habían pactado con la administración no tocarlo. Por ahora, su trabajo no era matarlo, era observarlo, estudiarlo, que lo vieran en carne viva, en la ruina. Cuando abrieron la reja, los internos dieron un paso atrás, no por respeto, sino por asco. Lo arrojaron al piso de cemento, lo dejaron ahí tirado, como un trozo de basura. Uno de los custodios lo miró con desprecio y le dijo: «Bienvenido a tu nueva oficina, contador. Aquí no hay cuentas que cuadrar, solo días que contar. Y créeme, los tuyos van a pesar más que todos los que llevaste en tus libretas». Cerraron la reja con un estruendo metálico. El sonido retumbó en los oídos del Fresa como una sentencia sin palabras. Desde el suelo, aún temblando, con el rostro inflamado y el cuerpo entumecido, giró la cabeza y vio a uno de los internos mirándolo fijamente. ¿Será que este será el fin del Fresa? ¿Ahora qué hará? ¿Intentará escapar? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Apenas amanecía cuando un balde de agua helada cayó sobre su cuerpo, arrancándolo de la inconsciencia como un látigo hecho líquido. El Fresa despertó tosiendo, cubierto de agua sucia y hielo, jadeando mientras sus pulmones volvían a llenarse de aire de golpe. El uniforme de preso le pesaba como plomo mojado.
y cada costilla le ardía con el recuerdo de la paliza de la noche anterior. Ni siquiera tuvo tiempo de incorporarse cuando una bota lo empujó contra el piso. ¡Arriba, basura!, gruñó uno de los custodios. No era una petición, era una orden. 2 hombres lo levantaron a la fuerza, sujetándolo por los brazos, sin miramientos, sin una palabra más. El fresa no preguntó a dónde lo llevaban. Ya lo sabía. El recorrido por los pasillos de concreto fue eterno. No por la distancia, sino por el eco que parecía devolverle cada humillación vivida en las últimas horas. Sus pies arrastraban los pasos, la pierna herida latía como una campana rota. Al llegar a una puerta metálica, uno de los guardias le susurró con una sonrisa sádica: «Te está esperando». La puerta se abrió con un rechinido pesado, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La sala de interrogación no era una habitación lujosa. Era cruda, de paredes grises, sin ventanas, con una mesa en el centro, una sola silla metálica y, al fondo, de pie con los brazos cruzados, lo esperaba Omar García Harfuch, impecable, firme, con la mirada afilada, de quien no había dormido pero tampoco lo necesitaba. Detrás de él una carpeta gruesa y un maletín negro. En el aire el peso de lo inevitable. Los guardias lo arrojaron sobre la silla sin contemplaciones. Harfuch no dijo nada al principio, solo lo observó por largos segundos, analizando cada gesto, cada herida, cada resquicio de resistencia que aún pudiera quedarle. Luego tomó la carpeta, la abrió lentamente y lanzó sobre la mesa un conjunto de documentos, fotografías satelitales, mapas impresos, coordenadas escritas a mano. ¿Son ciertas?, preguntó con la voz firme y cortante como un bisturí. ¿Estas son las coordenadas de donde se esconde el Mencho? El fresa parpadeó, miró los papeles. Sabía lo que eran. Los había escrito él mismo, con sus claves, sus rutas, sus cálculos. Cada línea representaba una entrada, una vía de escape, un sistema que había diseñado para que su jefe jamás fuera encontrado. Se quedó en silencio. Tragó saliva. El aire se sentía espeso. «No tengo idea de qué hablas», murmuró finalmente, con una sonrisa nerviosa mal disimulada. Harfuch no se movió, solo asintió con lentitud, como si ya esperara esa respuesta. Se acercó a la mesa, tomó el maletín negro, lo abrió sin prisa y extrajo de su interior una pequeña caja metálica que colocó justo frente a él. «Ok», dijo sin levantar la voz. «Como prefieras. Si quieres que sea por las malas, así será». Al chasquido de sus dedos, los 2 custodios regresaron, esta vez acompañados por 2 agentes de inteligencia. Sin una palabra, tomaron al fresa de los brazos y lo sujetaron con fuerza mientras le retiraban la camisa del uniforme. Le ataron las muñecas a los brazos de la silla, le inmovilizaron las piernas y uno de ellos sacó un dispositivo de descargas eléctricas modificado. Harfuch no apartó la mirada. No era placer lo que había en sus ojos, era determinación. La primera descarga fue corta, pero suficiente para que su cuerpo se sacudiera como un animal recién cazado. Un grito desgarrador llenó la sala. El fresa apretó los dientes, su respiración se aceleró. Intentó decir algo, pero no le salió voz. La segunda descarga fue más prolongada. Un espasmo le torció el cuello y la sangre comenzó a salir de su nariz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La tercera lo hizo temblar entero, y un gemido apenas audible brotó de su garganta. «Te lo voy a repetir una sola vez más», dijo Harfuch, acercándose al oído de aquel hombre quebrado. «¿Es este el lugar donde está escondido el Mencho? Porque si me mientes, vamos a seguir hasta que dejes de respirar». El fresa temblaba. Su cuerpo ya no respondía con precisión. Sus labios se movían, pero no pronunciaban palabras. Uno de los agentes le lanzó un vaso de agua a la cara. Tosió, vomitó saliva y sangre. Y entonces, por primera vez en horas, lo miró directamente a los ojos. Ya no quedaba en él rastro del contador que movía millones con solo presionar un botón. «Sí», dijo con voz entrecortada, apenas audible. «Sí, es ahí. Es donde está». Harfuch no pestañeó, no reaccionó. Solo miró en silencio mientras el fresa seguía hablando entre sollozos. «Se esconde ahí. Cambia de casa cada 3 días. Tiene túneles, sensores, médicos. No se fía de nadie ya. Pero ahí duerme. Ahí está. No tiene a dónde más ir». El jefe de inteligencia respiró hondo. El aire olía a metal, a desesperación, a victoria amarga. Señaló a los custodios con un simple gesto. Los hombres soltaron al fresa que cayó de bruces contra la mesa, gimiendo como un niño asustado. Harfuch no lo miró más. Cerró la carpeta, volvió a guardar los documentos y salió de la sala.
Omar García Harfuch estaba de pie, observando el mapa extendido sobre la mesa metálica del búnker donde había establecido su centro de operaciones clandestino. Frente a él, varios de sus hombres esperaban órdenes, en silencio, con rostros endurecidos por la determinación. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a interrumpir el pensamiento del hombre que tenía en sus manos el destino de los caballeros templarios. La sangre de su familia aún estaba fresca en su mente. Las imágenes del ataque, de los cuerpos de los sicarios regados en su casa, del fuego devorando las paredes, de los disparos iluminando la noche. Todo seguía ahí, ardiendo, en su memoria como brasas encendidas. No podían quedar impunes, no podían dejar que los hombres que habían osado tocar a los suyos siguieran respirando. La represalia debía ser absoluta, definitiva. No era solo justicia, era venganza. Uno de sus informantes había logrado infiltrar una comunicación entre los sobrevivientes de la célula que había participado en el atentado. Sabían que los atacantes habían sido enviados por un mando clave de los templarios. Don Ángel, un viejo narcotraficante que había sobrevivido a los cambios de poder en Michoacán, que aún conservaba hombres y recursos, que no había aceptado la caída de su organización y que buscaba desesperadamente demostrar que los templarios todavía podían infundir terror. La ubicación estaba confirmada. Una finca en las montañas de Apatzingán, una base fortificada donde Don Ángel se resguardaba con al menos 50 sicarios fuertemente armados. Allí habían vuelto los atacantes después del atentado contra la familia de Harfuch. Creían que estaban a salvo, que el gobierno no se atrevería a buscarlos tan pronto. Se equivocaban. Harfuch se giró hacia sus hombres y habló con un tono frío, sin emoción alguna. Nos lo llevamos esta misma noche. Los preparativos fueron rápidos, meticulosos. No podían permitirse errores. La operación no era oficial. No habría comunicados de prensa ni conferencias del gobierno. Esto era personal. Harfuch había reunido a un grupo de fuerzas especiales, hombres que habían servido en operativos de alto riesgo, que no temían ensuciarse las manos, gente que entendía que en la guerra contra el narco no había espacio para la compasión. A medianoche los helicópteros despegaron desde una base clandestina en el estado. A bordo los comandos revisaban sus armas, sus municiones, sus órdenes. Sabían que este ataque no era solo una incursión más, era un mensaje. Harfuch se encontraba en el helicóptero principal, con la mirada fija en la oscuridad de la noche, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con su rabia contenida. Cuando la finca apareció en el horizonte, los francotiradores ya estaban listos. La primera señal del ataque fue el disparo que atravesó el cráneo del guardia apostado en la torre de vigilancia. Cayó sin un solo grito, su cuerpo desplomándose en el suelo de madera con un golpe sordo. El siguiente disparo silenció a otro sicario en la puerta principal. Antes de que los demás pudieran reaccionar, el rugido de las ametralladoras de los helicópteros rompió la noche. Los sicarios entraron en pánico. Algunos intentaron correr hacia sus camionetas, pero el fuego desde el aire los alcanzó antes de que pudieran siquiera encender los motores. Otros disparaban a ciegas hacia el cielo, sin poder ver a sus atacantes. La finca, que había sido un refugio seguro durante tanto tiempo, se convirtió en un campo de muerte en cuestión de segundos. Los comandos descendieron en equipo, con precisión quirúrgica, moviéndose como sombras entre el caos. Cada disparo era letal, cada movimiento estaba calculado. La finca estaba en llamas, los gritos de los sicarios resonaban en la oscuridad. Algunos intentaban refugiarse en el interior de la casa principal, esperando hacer una última resistencia, pero Harfuch ya había previsto eso. «Traigan los explosivos», ordenó mientras avanzaba entre los cuerpos. Un par de soldados colocaron cargas en las puertas reforzadas. Con una detonación ensordecedora, la entrada fue reducida a escombros. Dentro de la casa, Don Ángel estaba atrincherado con los últimos de sus hombres. Sabía que no tenía escapatoria. Las balas perforaban las paredes, el polvo flotaba en el aire espeso con el olor a sangre y pólvora. Cuando la primera oleada de soldados irrumpió en la sala, los sicarios abrieron fuego con desesperación, pero fueron silenciados en segundos. Harfuch entró último, con calma, con la seguridad de un hombre que ya había ganado. Sus botas crujieron sobre los casquillos esparcidos en el suelo cuando se acercó a Don Ángel, quien estaba en una esquina, su pistola vacía en la mano, respirando con dificultad. «Así que este es el gran Don Ángel», murmuró Harfuch, observándolo con una mezcla de desprecio y satisfacción. El viejo narcotraficante lo miró con ojos furiosos, pero no dijo nada. Sabía que su destino estaba sellado. «Mandaste a tus hombres a matar a mi familia», continuó Harfuch.
Pensaste que ibas a salir impune. ¿Hasta dónde puede llegar la venganza y odio del Harfuch? Don Ángel escupió al suelo. Su último acto de desafío. Harfuch lo observó por un momento y luego asintió con la cabeza. Uno de sus soldados levantó su rifle y disparó. La cabeza del narcotraficante estalló contra la pared, dejando un rastro de sangre en la madera ennegrecida por el fuego. El silencio se apoderó de la finca. Solo quedaban los últimos rescoldos del combate. Al crepitar de las llamas devorando la estructura, el olor a muerte impregnándolo todo. Harfuch exhaló espacio, sintiendo cómo la rabia dentro de él comenzaba a disiparse. Entre los cadáveres regados en el suelo, unos pocos hombres aún respiraban, algunos heridos, otros en estado de shock, con la mirada vacía de quien ha visto el infierno y ha salido de él solo para caer en una condena peor. Ellos no habían muerto en la masacre, pero su destino era mucho peor que la muerte. Los comandos los sacaron de entre los escombros, y los escombros con la brutalidad propia de quienes no veían en ellos hombres, sino alimañas. Les ataron las manos a la espalda con bridas de plástico que se clavaban en su piel. Les vendaron los ojos y los subieron a los camiones militares, como si fueran sacos de carne inservible. Algunos gemían por el dolor de sus heridas. Otros intentaban mantenerse firmes, pero la humillación ya había comenzado. No eran más que despojos humanos a merced de la justicia de Harfuch. El trayecto a la prisión fue largo y silencioso. Ninguno de los prisioneros habló. Sabían que cualquier palabra, cualquier intento de defenderse solo les traería más castigo. En el interior de los vehículos militares solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas de los capturados y el murmullo de los soldados que los custodiaban. Algunos de los militares les escupían insultos entre risas secas, llamándolos cobardes, escoria, perros sin dueño. Los golpes ocasionales con la culata de los rifles no eran más que recordatorios de que su sufrimiento apenas comenzaba. Al llegar a la prisión de máxima seguridad, los camiones se detuvieron con un chirrido metálico. Se abrieron las puertas y la luz del sol golpeó los rostros pálidos de los prisioneros. Sus ojos parpadearon, cegados tras horas de oscuridad, pero no tuvieron tiempo de adaptarse. Antes de que pudieran comprender dónde estaban, los soldados comenzaron a sacarlos a empujones, lanzándolos al suelo polvoriento como si fueran sacos de escombro. Uno de ellos, aún mareado por la pérdida de sangre, cayó de bruces y se quedó inmóvil. Un guardia se acercó y le dio una patada en las costillas. «¡Levántate, maldito perro!», gritó. Los demás siguieron la orden, aunque sus piernas apenas lo sostenían. Estaban frente a la entrada de su peor pesadilla, un lugar donde el cártel no tenía control, donde no había aliados ni dinero que comprara favores. Aquí no eran sicarios, no eran soldados de Don Ángel, no eran nada. Los guardias de la prisión, hombres endurecidos por años de lidiar con criminales que se creían intocables, los esperaban con los brazos cruzados, impacientes. La orden ya estaba dada. Harfuch no había dicho nada en público, pero su mensaje se entendía sin necesidad de palabras. Los recién llegados no debían recibir un trato común. No habría juicio justo, no habría derechos humanos. Lo único que les esperaba era sufrimiento. «Caminen», ordenó uno de los custodios, pero cuando uno de los prisioneros, un hombre con una herida abierta en el brazo, no reaccionó lo suficientemente rápido, el guardia le propinó un golpe en la cara con su tolete. El impacto hizo que el hombre cayera de rodillas. La sangre manchó la tierra seca. Los demás observaron en silencio con la mandíbula apretada, sin atreverse a moverse. «¿Tienen miedo?», preguntó otro guardia con una sonrisa torcida. «Pues bienvenidos a su nueva casa, cabrones». ¿Será que Harfuch será capaz de llegar al extremo? Lo siguiente fue una carnicería. Los prisioneros fueron arrastrados dentro de la prisión, pero no llegaron caminando. En el primer pasillo de ingreso, los guardias se lanzaron sobre ellos con toletes y puños cerrados. Los golpes cayeron como una lluvia de odio, sin descanso, sin piedad. Cada impacto resonaba en los muros de concreto como una sinfonía de castigo. Los gritos de los capturados se mezclaban con el sonido seco de los cuerpos golpeando el suelo. «¿Así se sienten ahora sin sus armas?», gritó un guardia mientras estrellaba su bota contra el rostro de uno de ellos. Otro sicario intentó cubrirse la cabeza con las manos, pero le patearon las muñecas, obligándolo a recibir el castigo completo. Los custodios sabían exactamente cómo romperlos, no solo físicamente, sino mentalmente. Habían tratado con hombres como ellos antes, matones que, fuera de la cárcel, se creían invencibles,
pero que al perder su poder no eran más que niños asustados. Uno de los prisioneros, un hombre que había servido como mano derecha de Don Ángel, escupió sangre y levantó la mirada desafiante. No dijo nada, pero su expresión era un desafío en sí mismo. Un guardia lo vio y se acercó. ¿Todavía tienes huevos?, susurró, y sin previo aviso le soltó un puñetazo que le rompió el labio inferior. El hombre cayó de espaldas, mareado. Los demás guardias rieron y se turnaron para patearlo en el suelo hasta que dejó de moverse. Cuando finalmente los arrastraron hasta sus celdas, apenas quedaba algo de ellos. Eran cuerpos magullados, respiraciones entrecortadas, rostros hinchados por los golpes. No los llevaron con cuidado. Los arrojaron dentro como si fueran basura, sin siquiera asegurarse de que estuvieran conscientes. Las celdas eran pequeñas, de paredes frías y suelos manchados de humedad y suciedad. No había colchones, solo una base de concreto para dormir. No había mantas, solo la ropa empapada con sudor y sangre que llevaba puesta. Uno de los custodios se quedó parado en la puerta de la última celda, observando con satisfacción el estado en el que habían dejado a los prisioneros. Se inclinó sobre uno de ellos, un hombre con el rostro cubierto de moretones, y le susurró al oído: «Te vas a pudrir aquí. No hay escapatoria. No hay cártel que te rescate. No hay un jefe que pague por ti. Lo único que te queda es sufrir». El prisionero no respondió, solo respiraba con dificultad, su cuerpo temblando por el dolor. El guardia se puso de pie, escupió al suelo y cerró la puerta con un estruendo metálico. Luego se giró hacia los demás y con una sonrisa cruel dijo: «Déjenlos ahí. Vamos a ver cuánto duran antes de rogar por la muerte». Y con eso se marcharon, dejando tras de sí a un grupo de hombres que hasta hacía poco se creían invencibles, pero que ahora no eran más que fantasmas de sí mismos, atrapados en una oscuridad que jamás habían imaginado. El día después del operativo en la finca de los Caballeros Templarios, la Ciudad de México estaba convulsionada. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Imágenes filtradas de los cuerpos calcinados en la finca, del humo negro elevándose en el cielo de Apatzingán, de los camiones militares transportando a los sobrevivientes como ganado rumbo a la prisión, inundaban las pantallas de televisión y las redes sociales. La gente no sabía si celebrar o temer. Algunos lo llamaban justicia, otros una masacre. Y en medio de todo, en el centro de esta tormenta, estaba Omar García Harfuch. ¿Será que el gobierno está de acuerdo con lo que hizo Harfuch? El gobierno intentó manejar la situación con declaraciones frías y predecibles. Fue un operativo exitoso en contra del crimen organizado, dijeron. Se logró la detención de varios criminales de alta peligrosidad. Pero las preguntas incómodas no tardaron en llegar. No se trataba solo de cuántos habían muerto, sino de cómo, de lo que había pasado en la prisión, de los rumores sobre la brutalidad con la que los sobrevivientes habían sido recibidos. La prensa exigía respuestas. Y así al día siguiente, Harfuch tuvo que presentarse ante una rueda de prensa que no quería atender. Se levantó temprano, con el mismo gesto impasible que había mantenido durante los últimos días. No había dormido bien. La adrenalina de la venganza todavía corría por su sangre, pero la rabia seguía ahí, intacta. Había matado a los responsables del ataque a su familia. Había destruido a los que intentaron asesinarlo, pero no se sentía aliviado. Todavía sentía que quedaban cabos sueltos. Todavía tenía sed de castigo. Cuando entró en la sala de conferencias, los flashes de las cámaras lo recibieron como una ráfaga de metralla. Decenas de periodistas lo esperaban, listos para dispararle preguntas como cuchillos. Se sentó en la mesa, acompañado por otros funcionarios de seguridad que tenían la cara pálida y los labios tensos. No querían estar allí, no querían escuchar lo que estaba por decir, pero Harfuch no tenía miedo. El primer periodista levantó la voz, sin rodeos. «Señor Harfuch, el operativo en Apatzingán ha sido calificado por algunos sectores como una ejecución extrajudicial. ¿Puede responder a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza?» Harfuch entrecerró los ojos. Se tomó su tiempo antes de responder, permitiendo que el silencio pesara sobre la sala. «Uso excesivo de la fuerza», repitió con voz calma. «¿Eso es lo que están diciendo?» El periodista tragó saliva. No esperaba esa reacción. «Así es, señor. Varios videos y testimonios sugieren que los detenidos fueron tratados con extrema violencia. ¿Puede confirmar o negar estas acusaciones?» El salón entero contuvo el aliento. Todos esperaban que Harfuch diera la respuesta estándar, que negara los hechos, que dijera que el operativo se llevó a cabo con apego a la ley, que jugara el juego político.
pero en lugar de eso, Harfuch apoyó los codos en la mesa y miró fijamente a los reporteros. Su expresión era de absoluta frialdad. «Lo que hice», dijo con voz firme y pausada, «fue lo mínimo que se merecían esas personas». El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos periodistas miraron a sus compañeros con sorpresa, como si no hubieran escuchado bien, pero Harfuch no había terminado. «Esa gente no son víctimas», continuó, su voz ganando intensidad. «No son ciudadanos inocentes, son basura de la humanidad. Seres que solo hacen el mal, gente que ha asesinado, extorsionado, violado y traficado veneno a nuestra sociedad durante años. Cuando vieron que no podían con el gobierno, decidieron atacar a mi familia, mi sangre». La sala estaba completamente en silencio. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Ellos hicieron una elección, eligieron un camino, eligieron asesinar. Y ahora, cuando les llegó la hora de pagar, ¿quieren que tenga piedad? Harfuch soltó una risa breve, seca, sin humor. «No, señores, no les tuve piedad, y nunca la tendré». Las cámaras parpadearon de nuevo, capturando cada palabra, cada expresión de su rostro implacable. Los funcionarios que lo acompañaban estaban tensos, sabían que lo que estaba diciendo iba más allá de lo políticamente correcto, pero Harfuch no estaba ahí para dar respuestas políticamente correctas. Otro periodista se atrevió a intervenir. «¿Entonces confirma que hubo maltrato a los detenidos en prisión?» Harfuch se giró lentamente hacia él. «¿Maltrato?», repitió, con un destello de desprecio en los ojos. «¿Sabe qué es maltrato? Que esos cabrones se pasearan por las calles con armas largas, aterrorizando a familias enteras, que secuestraran niños, que cortaran cabezas y las pusieran en plazas públicas. Eso es maltrato. Lo que les pasó cuando llegaron a la cárcel es justicia». ¿Qué crees que opinan los reporteros? Déjanos lo que opinas en los comentarios. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas intentaron mantenerse imparciales, otros no podían ocultar su impacto. Estaban acostumbrados a escuchar excusas, mentiras, discursos calculados. Pero esto era otra cosa. «Pero, señor Harfuch», intentó decir otro periodista. «No hay pero», lo interrumpió Harfuch, su tono ahora cortante. «No me vengan a hablar de derechos humanos, no me hablen de protocolos, no me hablen de víctimas, porque las únicas víctimas son las familias que han sufrido por culpa de ellos». Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. Su voz se volvió aún más baja, pero más letal. «Si alguien se atreviera a meterse con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos, ustedes harían lo mismo. No se engañen, no me pidan que tenga compasión por quienes nunca la han tenido». La tensión en la sala era insoportable. Nadie sabía cómo responder a eso. No había preguntas preparadas para una respuesta así. No había forma de encajar lo que Harfuch estaba diciendo en los moldes tradicionales del discurso gubernamental. Los periodistas se miraron entre sí, algunos con expresiones de incredulidad, otros con admiración secreta. Afuera en las calles, la gente que veía la transmisión en vivo también estaba dividida. Algunos estaban horrorizados, otros asentían con la cabeza, sintiendo por primera vez que alguien hablaba sin filtros, sin miedo. Finalmente Harfuch se enderezó y tomó un respiro profundo. Miró a la sala una última vez antes de cerrar con una frase que dejó helados a todos. «A los que dicen que fui demasiado lejos, les tengo un mensaje. Aún no he terminado». Y con eso se levantó, se ajustó la chaqueta y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier respuesta que la prensa hubiera podido dar. Harfuch se dirigió a la prisión en persona esa misma tarde. No era la primera vez que entraba a una, pero esta vez no iba como comandante, ni como funcionario, ni como figura política. Iba como juez y verdugo. No necesito decir mucho. Los guardias ya sabían qué hacer. Su orden era clara. Los prisioneros no debían conocer la paz, no debían descansar, no debían vivir, solo sufrir. Los hombres de los templarios estaban en celdas de aislamiento, separadas del resto de la población carcelaria, no por seguridad, sino para que su tormento fuera absoluto. Aislados, sin contacto con nadie más, sin siquiera la esperanza de recibir un golpe de suerte que les permitiera vivir con menos dolor. Allí dentro no eran hombres, no eran soldados, no eran nadie. El castigo comenzó de inmediato. Esa noche, sin previo aviso, los guardias entraron en cada celda. No llevaban armas de fuego, no las necesitaban. Usaron sus puños, sus botas, sus toletes. Golpearon con precisión y sin prisa. Cada costilla, cada músculo, cada parte del cuerpo que pudiera doler fue castigada.
No dejaron que se defendieran, no les dieron tiempo de reaccionar, solo sintieron la furia caer sobre ellos como una lluvia de golpes, como una tormenta que nunca terminaba. Los prisioneros gritaron, algunos suplicaron, otros intentaron aguantar en silencio, pero el dolor los quebró. Sus cuerpos se sacudían con cada impacto, sus huesos crujían, sus pieles se abrieron. La sangre se mezcló con el sudor, con las lágrimas, con el polvo del suelo inmundo, y cuando los guardias se cansaron de golpearlos, los dejaron ahí, tirados en el suelo, jadeando, temblando, esperando la muerte que nunca llegaría. Pero eso no fue suficiente. La comida les fue retirada. Durante 2 días completos no probaron un solo bocado. No les dieron agua, no les dieron ni una migaja. Nada. Al principio trataron de aguantar. Sus cuerpos aún tenían reservas de energía, pero cada minuto se hacía más largo. El hambre se convirtió en un dolor punzante, luego en una desesperación absoluta. Algunos intentaron lamer la humedad de las paredes, otros recogieron las gotas de sudor que caían de sus frentes, pero no había alivio. Cada respiración se sentía más pesada, cada pensamiento más borroso. El hambre los hizo débiles, pero el miedo los destruyó. Los guardias jugaban con ellos, les dejaban comida frente a sus celdas, solo para quitársela antes de que pudieran alcanzarla. Les llevaban vasos de agua y los derramaban en el suelo frente a sus ojos. Los insultos eran constantes, no había un solo momento de silencio. Siempre había alguien riendo, escupiendo sobre ellos, recordándoles que no valían nada. Algunos de los guardias orinaban en el suelo de sus celdas y les decían que si tenían sed, podían beber de ahí. Otros les susurraban que los matarían mientras dormían, que sus cuerpos serían arrojados en un agujero sin nombre. Los prisioneros comenzaron a quebrarse. Uno de ellos, el que había sido mano derecha de Don Ángel, intentó resistir más que los demás. Intentó mantenerse firme, pero después del 3er día sin comida, sin agua, sin descanso, su cuerpo colapsó. Se desplomó en su celda, temblando como un animal moribundo. Los guardias lo arrastraron fuera, lo sentaron contra la pared y lo obligaron a mirar a los demás. «Míralos, cabrón», le dijo un guardia. «¿Crees que eres fuerte? ¿Crees que puedes aguantar?» Le arrojaron un pedazo de pan. El hombre lo miró con desesperación, pero cuando intentó alcanzarlo, uno de los guardias le pisó la mano con fuerza. «No tan rápido, perro». El hombre gritó del dolor. Los huesos de su mano crujieron bajo la bota del guardia. El pan se quedó ahí, a centímetros de su alcance, pero no podía moverse. Solo podía llorar en silencio mientras su cuerpo temblaba de hambre y dolor. Los demás miraban en silencio, no podían ayudar, no podían moverse, solo podían esperar su turno. Harfuch lo observaba todo desde una cámara en su oficina. No necesitaba estar ahí para saber lo que estaba pasando. Había ordenado esto con precisión, con la certeza de que cada minuto que esos hombres pasaban en la prisión debía ser un infierno sin escapatoria. No era suficiente con matarlos. La muerte era demasiado rápida, demasiado fácil. Debían sufrir, debían entender lo que era el verdadero terror. La tortura continuó durante días, las palizas se volvieron rutina. La falta de comida y agua redujo sus cuerpos a sombras de lo que alguna vez fueron. Algunos comenzaron a hablar solos en sus celdas, murmurando cosas sin sentido, atrapados en la locura del aislamiento. Otros simplemente se rindieron, dejando que sus cuerpos se desplomaran en el suelo, esperando el final. Pero el final nunca llegaba. Cada vez que parecían estar al borde de la muerte, les daban un pequeño alivio, un sorbo de agua, un bocado de comida, lo suficiente para mantenerlos vivos, para que la tortura pudiera continuar. Harfuch sabía exactamente lo que hacía. No los dejaría morir rápido, los haría pagar hasta el último aliento, porque así es como se trataba a la basura de la humanidad. Y cuando uno de los guardias le preguntó cuánto tiempo debían seguir con el castigo, Harfuch simplemente sonrió y respondió: «Hasta que entiendan lo que significa el verdadero infierno». Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.